En esta sesión veremos cómo escribir nombres y apellidos modernos con jeroglíficos mayas, específicamente con signos del silabario. Lo primero que tenemos que hacer es dividir las palabras o la palabra en sílabas con valor vocal o con valor consonante vocal. Después se tienen que buscar los signos que representen los sonidos que tienen esas palabras en el silabario, no las letras. Para eso igual se tienen que ver las sustituciones o las equivalencias. Se puede usar una hoja a cuadros o trazar una cuadrícula con un cartucho, es decir, un espacio en donde se van a ir acomodando los signos. Y por último, se deben ir dibujando los signos en ese espacio considerando el orden de lectura del sistema. Es importante recalcar también las equivalencias y sustituciones. No todos los sonidos que tiene el español aparecen en la lengua maya y viceversa. Si tu nombre empieza con C o con Si, pues vas a usar el signo SE o SI. Con C ante A, ante O ante U, vas a usar el signo K, A, K, O y K, U. La D de nuestros nombres se sustituye con una T, la R por la L, la F por la P, la V por la B grande y la Z por la S. En español no hacemos esta diferencia entre un sonido de la Z y un sonido de la S, como a veces hace el inglés. Para nombres que empiezan con ga, gi, ge, go, gu, se sustituye con ka, ki, ke, ko y ku. Para la G, ante I y ante E, pues se sustituye con J, ¿sí? O bien con H también se puede sustituir, porque la H en las lenguas mayas no es una letra muda. Y en dado caso, si tu nombre tiene doble L y esa doble L se pronuncia como ya, ye, yi, yo, yu, pues tendrías que usar los signos de ya, ye, yi, yo o yu, respectivamente. La primera palabra que vamos a ver como ejemplo es el nombre William. Entonces buscamos los signos en el silabario. Primero tenemos un signo wi, después uno li, después una vocal a y después tenemos un signo ma. Como el nombre comienza con consonante y termina con consonante, es más fácil de escribir. Este nombre en específico, dado que termina con una consonante, esa consonante tiene que ir acompañada de una vocal que no se va a leer, se escribe pero no se pronuncia. Tenemos aquí el cartucho, que puede ser un espacio delimitado, pero no es necesario dibujarlo o trazarlo. Como dije anteriormente, se recomienda usar una hoja a cuadros. El orden de lectura es de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. En este caso, con estos 4 signos, yo elegí acomodarlos de esta manera. Empezamos con el signo Wi, aquí a la izquierda, después el signo Li, arriba, el signo A, y por último abajo el signo Ma. Como vemos, en algunos casos se elige un signo más grande. Alrededor de ese signo grande se van pegando o se van adhiriendo otros signos pequeños de acuerdo a su forma y de acuerdo al espacio que queramos ocupar. Así quedarían distribuidos los signos. A la izquierda vemos nada más lo que es la transliteración y a la derecha el orden. Aquí quedaría la transliteración y abajo la transcripción. Cabe mencionar que hay una gran variedad de maneras de escribir un nombre. Aquí, por ejemplo, a la derecha elegí el signo ya como un signo principal o como el signo más grande, alrededor del cual se acomodan los otros signos pequeños. El nombre, dado que tiene 2 vocales diferentes juntas, una I y una A, también se podría escribir como Willy, ya, ma, sabiendo que la I y la A se pronuncian de manera fluida, William. El nombre William tiene una doble L, pero esa doble L no se pronuncia como en el español. Por lo tanto, no se representa con signos de la escritura jeroglífica. Fonéticamente, la doble L es equivalente a la L simple. También debemos recordar que hay signos que son rotables. Aquí tenemos ejemplos del silabograma wi y del silabograma ma. La siguiente palabra es un poquito más compleja porque tiene algunas consonantes juntas. Entonces tenemos la palabra Humberto. Como la H es muda, no se tiene que representar. Así en el español hay varias letras que no se representan. Entonces tenemos un signo U, uno mu, uno B, uno le, un to y un o. Como la palabra termina en vocal, es necesario usar al final un silabograma que represente el valor de esa vocal. Aunque yo tengo un silabograma to, le voy a agregar un silabograma o después. En este caso, como el sistema no permite
representar consonantes solas, cada consonante tiene que estar acompañada de una vocal. Para el caso de la M, elegí una vocal U porque esta vocal es idéntica a la vocal con la que comienza la palabra. Para el caso de la L, equivalente a la R, elegí la vocal E porque esta vocal es idéntica a la vocal del signo que le antecede. El orden en el que elijo plasmar los signos es este. Uso una mayor cantidad de espacio que en el ejemplo anterior y acomodo los signos de diferente manera. Así tenemos el signo U, abajo pongo el MU, después el silabograma B, el LE, TO y O. Elijo acomodar por cuestiones de espacio 3 signos aquí abajito en vertical. Entonces, esto queda de esta manera. Sabemos por el contexto que el nombre se da por pronunciar Humberto. Podemos poner aquí en la transcripción las letras que debe llevar el nombre normalmente. Como la lengua maya no tiene R, ese sonido se sustituye con la L. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es más sencillo porque la palabra es más corta y además es una palabra de origen maya que significa barba o bigote. Tenemos mesh, buscamos un signo me y un signo shi. En este caso, por cuestiones de estética, elegí un signo que tiene una vocal diferente para marcar la última consonante. Tenemos una vocal E y una vocal I. Entonces tenemos los dos signos, me y shi. Elijo acomodarlos de izquierda a derecha. Un signo es más largo que el otro, pero en este caso elijo dibujar primero el signo más grande y después pongo a la izquierda el signo pequeño. Noten también, como les mencioné, que a veces un signo más grande cubre parcialmente los signos pequeños. Aunque el orden de lectura sea de izquierda a derecha, a veces hay signos que cubren a otros. Esto se hace por cuestiones de espacio, por cuestiones de estética también, para que se vea mejor. Tengo la transliteración, me y shi, y la lectura, mesh. Algunos académicos han propuesto que cuando la vocal del segundo silabograma es diferente a la vocal del primer signo, la segunda vocal indica algo sobre la complejidad de la vocal, es decir, puede ser una vocal larga, la primera, o bien podría ser una vocal rearticulada, como mesh. De hecho, la pronunciación de mesh debe ser con una vocal rearticulada. Esta rearticulación, si se reconstruye, se puede poner entre corchetes, como aparece aquí abajo. También se le puede agregar ciertos prefijos a los nombres o a los apellidos. El prefijo aj usualmente es para varones o para hombres, y el prefijo ish o ishik, que es esta carita, es para mujeres o para señoras. Así, por ejemplo, el apellido Mesh con un prefijo aj quedaría como Ahmesh aquí a la izquierda. Tienen que considerar la posibilidad de agregar este prefijo, si son hombres o si son mujeres, porque este prefijo cambiaría el acomodo de signos en algunos casos. En el ejemplo de la derecha, para que se vea mejor el acomodo de signos, puse a la izquierda el prefijo ish, la carita, puse la sílaba me arriba y el signo shi abajo. Dice lo mismo, solamente que hace referencia a una mujer, ishmesh. Después tenemos un ejemplo un poco más complejo, con una palabra un poco más larga también, que empieza con vocal y termina con consonante. Esta palabra también tiene 4 consonantes juntas. Tenemos el signo A, el signo LA, el signo BO, el signo LO, el signo NO y el signo SO. Si se fijan, los dos primeros signos tienen la misma vocal y después se puede elegir replicar la vocal O en cada caso. Así comenzamos escribiendo de izquierda a derecha la sílaba A, después la sílaba BO. Por cuestiones de estética, la sílaba la voy a fijar arriba del signo BO. Después, por cuestiones de estética y por cuestiones prácticas, también elijo escribir primero la sílaba lo y elimino una parte del signo no y pongo nada más a la izquierda del signo lo que me parece indicado. Después pongo el signo so. Este reacomodo visual o esta subversión en el orden de lectura lo hice nada más por cuestiones de tamaño y de espacio. Entonces queda la transliteración a la bolonoso y la transcripción albornoz. Como es un apellido que tiene R y lleva Z, se pueden poner entre corchetes como sonidos o como letras reconstruidas. Vuelvo a mencionar la cuestión de los signos rotables, estos signos que pueden aparecer en posición vertical o en posición horizontal, porque hay algunos que son bastante comunes, como el signo A o como el signo La. Finalmente, remarco lo que mencioné anteriormente, que si la palabra termina con una vocal, se debe agregar un silabograma con valor vocal al final.
Y aunque los signos se lean de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, esto no necesariamente quiere decir que los signos se van a ir escribiendo o dibujando en ese mismo orden. Ustedes pueden elegir dibujar primero el signo más grande y alrededor de ese signo ir acomodando los pequeños. También recuerden usar el prefijo ag o el prefijo ishik, pero bueno, esa es una cuestión opcional. Hay otra forma de escribir los nombres que no vimos. Se puede buscar la etimología, el origen de la palabra y después traducir esas palabras en alguna lengua maya, buscar sus equivalentes en maya, pero ese sería un proceso más complejo. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.